Muy buenos días, integrantes del seminario Páginas de Nietzsche. A continuación, presentamos el comentario de síntesis de los capítulos 44, 45, 46 y 47 del Anticristo. Bien, antes de iniciar, quisiera señalar una interpretación de uno de los apartados que trabajamos la semana pasada, y es referente a lo dicho por Nietzsche en relación con el patos de la instancia y su concepción de la aristocracia. Nietzsche critica del cristianismo una tendencia a la igualdad y a la rebelión eh, que niega su concepción de la aristocracia. Nos dice que el cristianismo tiene su huella en toda revolución que se traduce en sangre y crimen. Respecto a esto, podría señalar dos puntos y dejar una pregunta abierta. Primero, eh, que entendemos que la igualdad que Nietzsche critica es la igualdad de las almas y su inmortalidad en el más allá, ese tipo de esencialidad que el cristianismo otorga a toda vida humana. Igualdad que niega toda diferencia de la realidad, de la realidad humana, diferencias necesarias y sustanciales de todo acto humano, eh, que han de tenerse en cuenta en toda igualdad real, en toda democracia real, que no se esconde bajo estos aspectos metafísicos. El segundo punto es referente a su visión de los actos revolucionarios como consecuencia cristiana. Respecto a esto, me quedo con la siguiente cita. El cristianismo es una rebelión de todo lo que se arrastra por el suelo contra lo que tiene altura. Lo que Nietzsche dice aquí nos invita a preguntarnos, ¿qué es aquello que tiene altura? ¿Qué es esa aristocracia que defiende? Teniendo en cuenta lo que hemos leído hasta el momento, podríamos decir que dominar no implica una superioridad aristocrática, como la entendería Nietzsche, pues el cristianismo ha dominado a lo largo de la historia, pero su moral es todo lo contrario a una moral aristocrática en el sentido nietzscheano. Eh, y con esto podemos detectar que a lo largo del texto hay un contraste entre el poder y la dominación, con lo cual podríamos decir una revolución contra los dominantes, para sobreponer la voluntad de poder, es decir, una revolución eh, que busca la superioridad del poder de los individuos, una revolución de conciencia y no de rebaño, eh, diríamos, escaparía de esa lógica cristiana que critica Nietzsche. Y bueno, ya aparte, ya internándonos en los apartados que nos ocupan, eh, bueno, Nietzsche continúa con su lectura crítica de los evangelios y nos reafirma lo que antes había dicho, de que le resulta sumamente dificultoso la lectura de los evangelios y que hay que estar atentos a todas las intenciones que esconden detrás de cada palabra. En los evangelios y en el uso que se ha hecho de ellos a lo largo de la tradición cristiana, se detecta, nos dice Nietzsche, el arte del sacerdote, es decir, el arte de mentir santamente. Este gusto del cristianismo por encubrirlo todo a través de las palabras más santas esconde sus raíces en la práctica sacerdotal del judaísmo. Nos dice, no solo es tradición, es herencia, y solo por ser herencia actúa como naturaleza. Es esta la práctica sacerdotal, la que promueve un acercamiento a la tradición desde la irracionalidad, desde el creer ciegamente, desde el seguir patrones heredados porque se dice que sirven. Una tradición que no debe ser juzgada. Eh, Como dicen los evangelios, no juzguéis o seréis juzgados.
Pero ¿quién juzga, no? ¿Quién juzga sino el sacerdote? ¿Qué es la voluntad de Dios sino el capricho del sacerdote? El sacerdote, con su grandilocuencia, no le basta con dictar el orden moral del mundo, sino que también encarna en él todas las virtudes decadentes, virtudes que le otorgan no voluntad de poder, pero sí dominio frente a los creyentes. Así se otorga a sí mismo la santidad y la potestad de inmiscuirse en todo ámbito de la vida humana, desde lo público hasta lo más privado. De estos muestra, por ejemplo, los sacramentos del bautismo, del matrimonio, bueno, de la muerte, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, eh, es eso, se inmiscuyen eh, en todo bajo la premisa de la necesidad de santificar lo pecaminoso que hay en nosotros. Pues bueno, sobra decir que bueno, está el pecado original ahí y que desde que nacemos ya somos pecadores y que es esto lo que necesita una sociedad basada eh, en una estructura sacerdotal, como ya lo había señalado Nietzsche en apartados anteriores. Bueno, en fin, toda técnica de dominación sacerdotal nace de una tradición que el cristianismo adopta del judaísmo. Así pues, queda en nosotros la tarea de leer detenidamente esta tradición, no como una fórmula a repetir, sino como una oportunidad para leernos a nosotros mismos, es decir, no ver a la tradición como herencia natural, sino como punto de partida para nuestras nuevas posibilidades, no como determinaciones, no como instintos. Y respecto a esta palabra, instinto, bueno, eh, hay mucho, hay mucho que pensar, ya que ha sido usada por Nietzsche en varias ocasiones. Eh, pero en lo personal aún me queda encubierto el significado que Nietzsche le otorga. Podríamos decir que cuando habla de instinto sacerdotal se refiere a esa determinación o inmovilidad de la concepción de la tradición, y que cuando habla de instinto de crecimiento en relación a la voluntad de poder se refiere a que sí hay algo instintivo en nosotros, que es precisamente el crecimiento y el poder, es decir, ir más allá del instinto. Aún no lo tengo muy claro, aunque bueno, es que se ha señalado muchas veces. Por ejemplo, cuando habla de la inmortalidad, Nietzsche nos dice que si asumimos la inmortalidad como una esperanza, entonces la preocupación por la preservación de la vida, es decir, el instinto de supervivencia y de autocuidado, dejan de ser necesarios, al igual que el sentido de la vida. No sé, bueno, a esto se referiría Nietzsche al decir que el ser humano es el animal más interesante al ser el más desviado de sus instintos. Pero bueno, continuando con el texto, eh, Nietzsche nos muestra fragmentos de los evangelios como prueba de todo lo dicho, como prueba de la decadencia que hay en ellos. Sería interesante pues detenernos en cada uno de ellos para analizarlos, pero en resumen vemos en ellos la negación de la voluntad, el belicismo, la esperanza como expresión de la desconfianza en el presente, en la realidad. También vemos la venganza y la enfermiza represión de los impulsos que caracterizan al cristianismo. Ya en el capítulo 46, Nietzsche, con mayor ironía y con mayor crudeza, continúa su crítica y nos dice que no hay nada que valga la pena en el Antiguo Testamento, salvo la cierta desconfianza de Pilatos frente a la charlatanería de los judíos frente al concepto de verdad.
De aquí me surge una duda y es respecto al tipo psicológico de Cristo, del que ya nos habló, y es si acaso Nietzsche no ve en el cristiano, por excelencia, en Jesucristo, algo superior a toda su tradición. Eh, es decir, si acaso Nietzsche no ve en este cristiano, en el único cristiano, eh, algo superior a toda su tradición. ¿No es acaso esa lectura algo también rescatable del Antiguo Testamento, como nos dice Nietzsche, a pesar del Antiguo Testamento? Pues ¿de dónde más saldría esta lectura que hace Nietzsche si no es del Antiguo Testamento? Y bueno, podríamos entender que Cristo, a pesar de ser superior a la tradición y más y malinterpretado, y a pesar de ser malinterpretado, eh, y a pesar de la malinterpretación que se hizo de su figura, no deja de ser un personaje decadente que, aunque su buena nueva reafirma la vida, no deja de negar un aspecto importante de esta. Me refiero a la contradicción, al conflicto, a la diferencia y a la toma de posición, a, una cierto, a un cierto poderío. En fin, es un aspecto que aún no tengo muy claro y que espero que dé paso a la conversación. Para finalizar, Nietzsche muestra como encarnación de la decadencia cristiana a Pablo de Tarso, quien es la figura por excelencia del sacerdote que deforma la historia y el concepto de Dios en pos de la creación de un dogma nihilista que justifica el odio y el miedo a la realidad, como ya nos dijo Nietzsche, nacidos del sufrimiento y de la negación de, de este aspecto de la vida humana. Nietzsche recuerda algo importante y es el hecho de que lo que nos separa del cristianismo no solo es la falta de comprobación que implica su creencia, no solamente es la fe, sino de por sí sus secuencias morales. Lo que importa para hacerla, nos dice Nietzsche que lo que importa para hacer lo que importa para hacer la crítica del cristianismo eh, no es hacer teología para demostrar lógicamente la inexistencia de Dios, sino el hecho de que a través de un análisis filológico y médico, es decir, a través de un análisis crítico de la tradición y de las consecuencias fácticas y fisiológicas del cristianismo, desembocamos en una moral mentirosa y enfermiza. Así que es más bien esa concepción de Dios, es más bien esa moral cristiana lo que suscita la crítica. Es más el uso de la razón por ese medio, por esa vía, lo que nos impulsa, lo que impulsa en Nietzsche un alejamiento de la tradición cristiana. Y bueno, con esto finalizaría. Espero que este comentario haya dado paso a algunos interrogantes que podamos seguir trabajando en el seminario. Les deseo un feliz día.